en bioindustria en la Universidad Autónoma de Colombia. El doctor Kelvin nos va a comentar sobre mitos y realidades de las energías alternativas. Muy buen día al auditorio. Muchas gracias a los organizadores del evento por haberme invitado. Gracias a todas también las personas que nos están viendo en estos momentos vía streaming. Voy a iniciar mi conferencia con esta frase. La suprema realidad de nuestro tiempo es la vulnerabilidad de nuestro planeta. Realmente estamos hoy abordando muchos problemas ambientales debido a la forma de cómo nosotros hemos venido administrando los recursos naturales, de la forma como hemos venido planificando el uso de todos nuestros recursos, con el agravante que así como nuestro planeta es la fuente de los recursos, también es el receptor de todos los efluentes y es el soporte de nuestras actividades. Entonces, en este orden de ideas, pues yo espero que en este trabajo poder evidenciar algunos indicadores ambientales que nos pueden ayudar a planificar aún mejor el uso de los recursos naturales y administrarlos debidamente de manera sostenible, perdón. En ese orden de ideas, pues nosotros tenemos muchas preguntas, ¿cierto? Cambio climático, ¿qué es eso? ¿Sí? Hablamos de que qué produce el cambio climático. Hablamos de que si las energías alternativas nos pueden ayudar a mitigar ese efecto del cambio climático. O si el potencial de todas las energías renovables es el mismo en todos los lugares. Entonces, cuando nosotros tenemos esa cantidad de preguntas, digamos que es importante abordarlas de manera a conciencia, de manera responsable para poder entonces alcanzar la sostenibilidad de nuestro planeta. En este orden de ideas, pues podemos hablar de que el cambio climático no es más entonces que ese cambio a gran escala, a largo plazo de los patrones climáticos y las temperaturas por medios del planeta. Entonces, digamos que esto es una definición de lo que es el cambio climático y nosotros hoy la estamos viviendo. Hemos visto cómo aceleradamente en los últimos años el clima ha cambiado. Han cambiado los patrones de temperatura, ha cambiado los regímenes hidrológicos, ha cambiado, en fin, toda la dinámica inclusive del uso de los recursos. Y en ese orden de ideas, pues aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿sí? en el año 2007 tuvimos un alza importante, ¿cierto?, de las concentraciones tanto de dióxido de carbono, de metano y óxido nitroso. Y eso pues ocasionó que se elevara en promedio 1.1 grados centígrados en todo el mundo. Esto pues también podemos evidenciar que el cambio climático existe cuando nosotros vemos que nuestros glaciares están disminuyéndose de manera importante en todo el planeta. Entonces, en ese orden de ideas, el cambio climático es real, está aquí. ¿Qué lo produce? Hay algunas sustancias principales, ¿cierto?, causantes del cambio climático. Tenemos entonces el vapor de agua, que parece inofensivo, pero por esas, digamos que características físico-químicas que tiene, que son muy parecidas y son reaccionantes con los demás gases como el metano, como el óxido nitroso o como el dióxido de carbono, entonces nos genera bastantes desórdenes climáticos. Y podemos ver también que la equivalencia que existe, ¿cierto?, entre cada uno de los gases y el CO2 es también bastante importante. Y eso debido a esta dinámica que se presenta en la atmósfera. Podemos ver entonces qué produce ese cambio climático en términos de emisiones. ¿Okay? Entonces vemos que en el mundo, esta es la dinámica, ¿cierto?, de las emisiones de CO2. Podemos ver entonces que en el mundo en promedio tenemos que los combustibles fósiles y los combustibles sólidos de origen fósil pues tienen mucha importancia en estas emisiones. Cuando ya nosotros nos trasladamos a Colombia,
Entonces vemos cómo aquí cambia el panorama, Latinoamérica y el Caribe, en donde Colombia está incluido, perdón. Entonces nosotros vemos que ya ahí el panorama de las emisiones cambia. Y cambia porque nosotros no utilizamos mucho combustible sólido, ¿sí? Y esto pues nos llega a preocupar algo. ¿Okay? ¿Por qué nos llega a preocupar algo? Porque nosotros dependemos de los combustibles líquidos y las mayores emisiones en Latinoamérica y el Caribe es debido a esos combustibles líquidos. Podemos ver en la siguiente presentación, ¿cierto? Que otro de los gases, efecto invernadero, pues tenemos, como el dióxido de carbono. Por sector, las emisiones de dióxido de carbono por sector, vemos que la energía tiene un gran porcentaje de emisiones, ¿cierto? Responsable de todo este desorden climático que tenemos hoy. Y podemos ver que para el caso de Colombia, vemos que la agricultura es la mayor causante de las emisiones de dióxido de carbono. Y esto debido a esas emisiones de metano, esas emisiones de óxido nitroso, de la fermentación entérica, manejo del estiércol, el cultivo del arroz, en fin, por una serie de manejos no muy eficientes en el uso de fertilizantes y de deyecciones de animales. Igualmente la eficiencia en la producción ganadera. ¿Okay? Entonces, el tipo de ganadería que nosotros tenemos aquí también está aportando mucho a esas elevadas emisiones de CO2. Y esto, pues, podemos ver que el principal problema del dióxido de carbono que contribuye a la contaminación es precisamente por ese papel de efecto invernadero que retiene la temperatura en la atmósfera. Aquí también podemos ver la relación entonces de esas emisiones por sector y en el sector de calor y electricidad, donde juega un papel importante también esas emisiones. El cuarto de las emisiones en el mundo de CO2 son debido a la generación de energía eléctrica. Digamos que esto, cuando nosotros lo colocamos en el escenario, vemos de que esa posibilidad de los carros eléctricos también entonces entraría a generar, a elevar estos valores de emisiones o estos porcentajes, porque se va a aumentar la demanda de potencia eléctrica. Entonces, en ese orden de ideas, pues nosotros lo que se plantea desde la sostenibilidad es revisar entonces esos porcentajes de utilización de los diferentes recursos energéticos y fuentes energéticas. El metano, podemos ver que también en la agricultura en Colombia es bastante importante. Y es bastante importante principalmente por toda este complejo, ¿cierto? Esta ruta compleja que tiene el metano, que puede llegar a por las diferentes rutas, puede llegar en el aire, puede llegar a CO y CO2. Y esto es precisamente la razón del por qué es 23 veces más contaminante que el CO2. Porque dependiendo de la ruta que tome, ¿cierto? Ya sea en reacción con hidróxidos, produce metilo. Ese metilo, cuando reacciona con el agua, puede puede producir metildióxido, y luego, si es con HO2 o agua, él puede generar ácido acético, o si sigue la otra ruta puede generar en reacción con el óxido nitroso, puede generar entonces metóxido, y todo ello puede llegar a formar formaldehído o metanal, para luego entonces, dependiendo en presencia de la luz o del hidróxido, entonces formar ya sea CO o CO2. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que es importante controlar también las emisiones de metano. Igualmente, el óxido nitroso pues es un tema o es un gas también bastante contaminante, y eso afecta directamente a la salud humana. Y digamos entonces que Colombia, el mayor responsable es la agricultura.
Y entonces, ¿esto qué sugiere? Un reto, ¿cierto? Un reto tecnológico. Esto no es que estamos haciendo las cosas no de la mejor forma, mas sin embargo la podemos mejorar. Y eso es el planteamiento que yo hago en este recinto, y es de que Colombia tiene un reto tecnológico. Hay algunos sectores, ¿cierto?, que están organizados y que han iniciado ese trabajo de agricultura de precisión, mejoramiento de procesos, elevación de eficiencia. Sin embargo, todavía nos falta mucho. Y pues toda esta complejidad, ¿cierto?, que tiene entonces el óxido de nitrógeno, el óxido nitroso en la naturaleza, pues es lo que entonces genera más de 200 veces el potencial de calentamiento global, ¿sí?, y de cambio climático. Entonces, en ese orden de ideas es la explicación del por qué nosotros tenemos que controlar y mejorar la tecnología agrícola. Hoy hay un tema bastante importante que tiene que ver con la transición energética, ¿okay? Y una de esas preguntas importantes es si el potencial de las energías alternativas es el mismo en todo el mundo. Vamos a hablar un poco más acerca de lo que he preparado, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros, cuando hablamos de transición energética, nos referimos entonces a ir cambiando los combustibles fósiles por energía eléctrica, principalmente de energía renovable, como es el caso de, y lo menciona Irena en su informe, como es por energía eólica y energía solar. Más sin embargo, Colombia tenemos otras, por nuestra localización tenemos unas particularidades, ¿cierto? Entonces eso ya nos invita, ¿cierto?, a que revisemos la biomasa y los combustibles también para hacer la parte de esa transición energética. Digamos que dentro de los preceptos de esa transición energética, para poderla llegar, se abre la discusión. ¿Y por qué es necesario? Primero, pues porque digamos que los combustibles fósiles se concentran en algunas regiones únicamente, ¿cierto? Y las energías renovables, digamos que están disponibles de una forma espontánea en la mayoría de los países, o en todos los países. El tema es que los potenciales que tienen cada uno de ellos cambian, ¿ok? Y ya lo vamos a ver más adelante. Vemos que el otro precepto es de que la mayoría de las energías renovables toman la forma de flujo, mientras que los combustibles fósiles son existencia. Entonces, ahí llega esa encrucijada que tenemos. ¿Hasta cuándo tenemos petróleo? ¿Cuándo nosotros debemos iniciar entonces esa transición energética? ¿Y cuál es la mejor energía o el mejor recurso o fuente energética que nosotros vamos a tener? Entonces, podemos ver aquí que la gran dificultad que tenemos entonces de las energías renovables es que dependen de los efectos del cambio climático. Entonces esto es como un círculo vicioso. Tenemos energía hidráulica, pero la energía hidráulica depende de los efectos del cambio climático, fenómeno del Niño, fenómeno de la Niña. Tenemos viento y es lo mismo. O sea, cuando llueve no brisa, no tenemos potenciales elevados de eólico, cuando llueve no tenemos potenciales elevados de energía solar. Entonces, digamos que esa es la gran encrucijada, ¿ok? Y digamos que tenemos otros aspectos más importantes que los hablaré a continuación. Las fuentes de energía renovable, incluyendo los biocombustibles, se pueden desplegar a cualquier escala, ¿cierto? Y esto pues incentiva la producción o la generación de energía de manera descentralizada, ¿no es cierto? Pero además ayuda con los ciclos biogeoquímicos. O sea, nosotros, así como tomamos del ambiente, tomamos entonces recursos en forma de fertilizantes, ¿sí?, nitrógeno, fósforo, potasio, con los biocombustibles. Entonces nosotros cerramos esos ciclos biogeoquímicos, ¿ok? Que eso es un aspecto bastante importante, ¿sí? Y para el caso de Colombia, así como son efectos democratizadores de la energía, las energías renovables, en Colombia los biocombustibles generan riquezas,
¿ok? Que se comparten con los pequeños productores, porque hacen parte de la cadena productiva. Entonces, en este orden de ideas, miremos algunos potenciales. Vemos aquí potenciales y me voy a centrar en Colombia, ¿cierto? Nosotros tenemos baja radiación, ¿sí? O de baja a media radiación en Colombia. Igualmente pasa entonces con el viento, ¿cierto? Nosotros aquí en el viento también tenemos algunas zonas del país de manera global que tienen un potencial de aprovechamiento para el viento. Y cuando llegamos entonces ya a lo específico, Colombia, ya tenemos aquí los promedios de irradiancia. Estos son estudios realizados por el IDEAN y la UNME, y vemos de que aquí vemos los mayores potenciales que están en amarillo a rojo, y vemos aquí que Colombia solamente tenemos los mayores potenciales, y eso, no los muy elevados en La Guajira. Entonces tenemos sectorizado también nuestro potencial, nuestros mayores potenciales de recurso del viento en el norte. Igualmente pasa con solar, ¿cierto? Entonces digamos que, y esto pues es variable, este es el promedio anual. ¿Okay? Pero esto es variable a través de los meses. Entonces digamos que en algunos momentos podemos tener elevadas eficiencias, estas las máximas, pero en un momento dado podemos bajar esas eficiencias. Y vemos el potencial de biomasa. El IPCC en el 2010 estima que hay un potencial técnico basado en literatura científica y modelos matemáticos. Y nos habla entonces que podemos llegar a 500 hexajoule. ¿Cómo? Mejorando la gestión agrícola y pecuaria. Y tendríamos 140 hexajoule, usando tierras con escasez de agua, ¿ok? Utilizando entonces técnicas avanzadas y utilizando algunas plantas con algunas características especiales o transformadas para el aprovechamiento de esas áreas. Tenemos utilizando sierras excedentes, estableciendo nuevas plantaciones y aprovechando los residuos agrícolas. Miren de que entonces tenemos aquí un panorama bien interesante, ¿cierto? En donde tenemos mayores potencial de generación de energía, 140 hexajoule al año, mejorando la gestión agrícola y pecuaria, y 140 aprovechando los residuos agrícolas. Estos trabajos presentados en este evento han sido en ese orden: aprovechar los residuos para poder aumentar nuestro potencial energético, o el potencial energético de esas materias primas, y con eso pues garantizar nuestra sostenibilidad energética. Entonces, pero tenemos algunas dificultades, ¿no? Tenemos tierra con vocación elevada, más sin embargo no la estamos utilizando para la agricultura. ¿Okay? Y pues si nosotros utilizáramos entonces las vocaciones, las potencialidades agrícolas, también disminuiríamos el impacto del ambiente, porque íbamos a necesitar entonces menos recursos para alcanzar las máximas productividades. Y entonces, en ese orden de ideas, para el caso de la palma de aceite, digamos que Colombia tiene un elevado potencial. ¿Okay? Ese elevado potencial fue un estudio realizado en el 2012, en donde muestra que, digamos que en principio todo el país comienza, o sea, la mayoría del país puede ser aprovechado para la producción de palma de aceite. Sin embargo, pues hay algunas restricciones en las zonas rojas, hay algunas restricciones por tema de protección, ¿sí? Por tema de ecosistemas estratégicos, flujo de agua, etcétera, etcétera. Y entonces aquí ya vemos que se nos reduce el área potencial, ¿no? Son potenciales. Eso no quiere decir que debemos sembrar ahora todo el territorio en palma, ¿cierto? Porque cada una de esas regiones entonces hay que hacer los estudios específicos, o sea, centralizarlos y hacer los balances adecuados para poder tener el mejor desempeño de esos cultivos. Y tenemos entonces caña, ¿cierto? Ya la caña es un poco más reducida, y cuando ingresamos entonces las áreas protegidas, vemos que se reduce aún más el área. Y esto pues lo que muestra es de que el sector de los biocombustibles en Colombia, ¿sí? Que es una opción renovable, tiene un compromiso, ¿cierto?, con el medio ambiente. ¿Okay? Si se respetan entonces estas áreas con potenciales.
las energías alternativas ayudan a mitigar los efectos en términos de emisiones, pues ahí hay una discusión bien interesante, ¿cierto? Entonces vemos de que solar, fotovoltaica, biomasa, geotérmica están, según este autor, ¿cierto? Entonces tenemos que estamos por alrededor de los 30 gramos de CO2 por cada kilowatt hora generada. Aquí hay otra referencia, ¿cierto? Y pues no está muy alejada de esa realidad, es un poco más amplia. Y cuando hablamos entonces, estos son factores de emisión de bioetanol y biodiesel utilizados en el Reino Unido, nosotros vemos entonces que los valores en gramos de CO2 equivalente por kilowatt hora son supremamente menor, ¿ya? Y digamos que pensando en que los ingleses son bastante exigentes con los temas ambientales, ¿ok? Digamos entonces que ahorita, ¿qué tenemos que hacer? Pensar que para esa transición energética debemos seleccionar fuentes y recursos energéticos. Esas fuentes y recursos energéticos deben regular los ciclos biogeoquímicos, ¿cierto? Deben regular el ciclo hidrológico y debe entonces también tener en cuenta la dinámica de los vientos, ¿ok? ¿Y esto para qué? Para disminuir el impacto del cambio climático. Y esto, pues entonces, para esto se requiere armonizar las potencialidades con las necesidades energéticas con la menor afectación al medio ambiente. Entonces, digamos que si nosotros lográramos esto, pudiéramos entonces, digamos que disminuir el impacto de los cambios climáticos, ¿cierto? Y aquí podemos ver esto otro, ¿no? ¿Qué pasa entonces con un solar? Mire, por mucho que se parezcan a hojas, no van a capturar CO2. ¿Está bien? ¿Y qué diferencia hay entre este y esta? ¿Cierto? Digamos que estamos interrumpiendo todos los ciclos, el ciclo hidrológico, los ciclos biogeoquímicos cuando nosotros hacemos esto, ¿cierto? ¿Sí hay alguna diferencia? Pues sí, ¿cierto? Digamos que sí. Si nosotros seguimos o iniciamos a producir cultivos energéticos, biocombustibles, para biocombustibles, podemos entonces recuperar. No es inmediatamente, pero sí podemos recuperar entonces ese efecto. Sin embargo, esto aquí, difícilmente. ¿Ok? Entonces digamos que estos son temas que hay que ponerlos en la mesa para poder entonces lograr la administración adecuada de los recursos naturales. Vemos viento, tenemos potencial, impacto sobre las aves, ¿cierto? Ruido. ¿Ok? Entonces digamos que también son aspectos importantes a tener en cuenta en el momento de planificar el uso de la energía eólica. Y vemos aquí el flujo de emisiones de gases, la emisión de gases de efecto invernadero en los reservorios. Y está un estudio de Brasil. Y produce, estas son las cantidades de CO2. O sea que tampoco la hidroelectricidad nos deja de, digamos, de impactar al cambio climático. Mientras que nosotros tenemos cultivos y podemos aportar materia orgánica a los suelos, regulamos el ciclo hidrológico, disminuimos la temperatura de los suelos, disminuimos la evaporación, no interrumpimos los ciclos biogeoquímicos, capturamos y fijamos carbono al suelo. Entonces digamos que en este orden de ideas, el mundo y el cambio climático se debe a ¿qué? A balance de CO2. ¿Ok? Entonces nosotros cada vez que producimos o generamos emisiones, cuando quemamos los biocombustibles, vamos entonces también a capturarlos a través de la producción de los cultivos. Y vemos aquí, este es un tema interesante, ¿cierto? En cuanto a las emisiones totales con etanol y carros eléctricos en la Unión Europea. Y digamos que el rango de emisiones está en el mismo orden, ¿sí? Entonces digamos que por tema de emisiones nos vamos, los biocombustibles también son favorables. Reducción de la contaminación por el uso de biogás. Vemos de que si utilizamos diésel, estas son las emisiones, si utilizamos gas natural y si utilizamos biogás se disminuyen sustancialmente. Vemos biodiesel, mezcla de biodiesel. Aquí lo que se evidencia es que a medida que aumentamos la mezcla de biodiesel se disminuye las emisiones de material particulado, aunque hay un aumento de los NOx, ¿sí?
Más sin embargo, esto es un problema a solucionar, ¿cierto? A través de catalizadores en los mofles de los carros, o los exhaust. Y vemos aquí también que el etanol o el bioetanol también mejora a medida que nosotros aumentamos el porcentaje de etanol, va mejorando las emisiones. Y esto pues lo vemos, bueno. Y ahora también quería hablar un poco sobre los buses eléctricos. Entonces aquí hay un estudio, ¿cierto?, en este journal, en donde muestra cada una de las emisiones utilizando la metodología que nos explicaba María Cecilia hace unos momentos. Y aquí vemos entonces que los buses eléctricos también generan todos estos impactos. Ecotoxicidad en la tierra, ecotoxicidad acuática, global warming potential, tiene elevados. Entonces digamos que no, esto también es como para nosotros estudiar con detenimiento estos estudios y poder sacar nuestras conclusiones acerca de la planeación del uso de los recursos energéticos en Colombia. Electricidad. Nosotros, si utilizamos diésel, emitimos directamente en el ambiente. Si utilizamos carro eléctrico, lo estamos concentrando, dependiendo de la fuente. Y ya vimos que todas las fuentes generan emisiones. Entonces, digamos que eso, si pensamos globalmente, entonces las emisiones van a verse afectadas de todas formas, utilicemos carros eléctricos o no. Y esto es un estudio de caso, ¿sí? Utilizando LIP, consideramos consumos promedios por tipo de vehículo y estimando un crecimiento de la flota según proyectada, y comparamos entonces los combustibles a gas natural vehicular, 20 y 50% de la flota, diésel y mezclas en B10, B20, B50 en el horizonte del tiempo de 2019 al 2030. Y entonces ya nosotros empezamos a ver aquí, ¿sí? Digamos que vemos cómo las emisiones disminuyen y cómo el gas natural al 50%, gas natural vehicular al 50%, eleva las emisiones. Al 20% pues es un poco más demorado, más sin embargo el biodiesel en las diferentes mezclas se mantienen en ese horizonte por debajo de ese escenario promedio. Entonces, Doctor Kelvis, ya estamos corrido del tiempo, por favor, si va cerrando. Ok, ya un minutico más. Y vemos entonces las conclusiones. ¿Ok? Entonces decimos que en Colombia, ¿cierto?, la transición energética a las renovables debe ser gradual y acorde a las potencialidades existentes. ¿Ok? Para cada fuente de energía solar y viento, siendo entonces necesario realizar estudios puntuales de aprovechamiento. Vemos entonces que esas energías convencionales y las energías alternativas emiten gases de efecto invernadero, o sea, no son, digamos que, la panacea total. Sin embargo, los biocombustibles tienen unas ventajas comparativas, ¿cierto?, con respecto a la solar y a la eólica, porque pueden capturar, almacenar y fijar carbono. Además de regular el ciclo hidrológico y los ciclos biogeoquímicos. Los vehículos a combustión interna pueden disminuir sus emisiones, ¿cierto?, elevando las mezclas, ¿cierto?, con biocombustibles. También es necesario evaluar el análisis de ciclo de vida en el caso de los vehículos eléctricos y el gas natural vehicular en Colombia y constatar su desempeño ambiental. Igualmente, la agricultura de precisión se convierte entonces en una necesidad para disminuir las emisiones de óxido nitroso, ¿sí? Y esto se lo convierte en un reto tecnológico para nuestro país. Muchas gracias y les agradezco por ese tiempo adicional que me dieron para poder terminar mi exposición. Gracias. Doctor Quintero, le damos paso a